Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro tradicional conversatorio de todos los miércoles, acá en el canal de ONSA Venezuela vía Telegram, a partir de las 20:30 horas o las 8:30 de la noche, hora local venezolana. El día de hoy, miércoles 1 de marzo de 2023, nos acompaña el doctor abogado Francisco Villarroel Rodríguez, nuestro consultor jurídico, con quien vamos a conversar esta noche acerca de la Convención sobre Derecho del Mar, la mejor conocida como la CONVEMAR. Bien, voy entonces a darle la palabra a nuestro distinguido invitado del día de hoy, de manera que nos comparta un poco acerca de qué es esta convención que reúne desde cuándo Venezuela es signataria y bueno, hasta la actualidad. Y luego, pues, de esta breve disertación, pues, pasar a conversar con él y a hacerle, pues, las preguntas o presentarle las inquietudes que tengamos. Muchas gracias, Francisco. Puedes habilitar tu micrófono. Muy buenas noches. Tienes la atención en la cámara. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a Luis Guillermo, a la organización, a todos los participantes. Y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, que es lo atinente a las normas que regulan los espacios acuáticos, es decir, el derecho del mar, que como toda rama del derecho internacional, en este caso del derecho internacional público, está, regida por una cantidad de normas que surgen tanto de la costumbre internacional como de los tratados internacionales, que en muchos casos han codificado esta costumbre o que han sido el punto de partida para desarrollar otras normas particulares del derecho internacional que han sido reconocidas por los estados, así como también aquellos que la aceptan como normas convencionales cuando se ratifican o se adhieren a estos instrumentos internacionales. Debemos recordar que hasta entrado el siglo XX habían unas zonas claramente reconocidas por los estados, pero estaban reguladas por la costumbre internacional, es decir, la práctica reiterada de los estados que esto asumía como obligatoria. Y no es sino una vez que surgen las organizaciones internacionales que se da un paso en cuanto a la codificación de estas normas. El primer intento fue la Conferencia de La Haya de 1930, que había sido auspiciada por la primera organización creada para regir, si se quiere, y mantener la paz dentro de la comunidad internacional, que surgió como consecuencia al final de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles de 1919, que era la Liga o Sociedad de Naciones, que también tenía un órgano judicial, pero que era una organización aparte en ese momento, que era la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y menciono esta última porque también esta Corte, aparte de los tribunales arbitrales que los estados han escogido para solucionar sus controversias, también decidió algunos casos relacionados con el derecho del mar y el derecho internacional en general, que la jurisprudencia ayuda a interpretar las normas jurídicas que se aplican en una controversia determinada. Si bien las controversias, cuando son solucionadas, son obligatorias nada para los estados que manifestaron su voluntad para dirimir esta por vía arbitral o vía judicial, sin embargo, son fuentes también de derecho. Esa primera conferencia de La Haya en 1930 no dio como resultado la aprobación de un tratado internacional, pero los trabajos preparatorios que se llevaron a cabo previa a la conferencia, pero sirvieron posteriormente de base también a los trabajos preparatorios de lo que se conoció como la primera conferencia sobre el derecho del mar, auspiciada ahora por la Organización de las Naciones Unidas, que como muchos de ustedes seguramente saben, surgió de alguna manera sustituyendo a ese intento fallido que fue la Sociedad o Liga de Naciones, y como consecuencia de la Conferencia de San Francisco, que culminó, si se quiere, la Segunda Guerra Mundial y llevó a la creación de esta organización internacional, así como los impulsos de otras organizaciones, algunas de ellas organismos especializados de esta Organización de las Naciones Unidas. Pero a diferencia del anterior,
el órgano judicial, que también es fuente de derecho, como lo explicamos brevemente en su momento, la Corte Internacional de Justicia será un órgano más de la Organización de las Naciones Unidas, regulada por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, pero con la particularidad que a su vez cuenta con unos estatutos que forman un todo con la Carta cuando un Estado accede como órgano a la Organización de las Naciones Unidas y atiende a este órgano judicial o vía judicial de forma obligatoria mediante la aceptación implícita de los estatutos, como un todo con la Carta y los estatutos. Ahora, esta Organización de las Naciones Unidas, como les había señalado, auspició la primera conferencia sobre el derecho del mar, que arrojó en 1958, no con un solo convenio, un solo texto, como es el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982, sino que eran 4 textos que regulaban lo atinente al mar territorial de la zona contigua, lo referente a la plataforma continental, al alta mar y a los recursos del alta mar. Y que, a diferencia del otro convenio global posterior, aceptaba reservas, lo que permitió que muchos estados que estaban en alguna norma pudiesen aceptar el convenio, salvo la reserva que hacían con respecto a la norma que pretendían objetar. Ahora, a partir de ese momento, existían entonces unas normas convencionales, que en la mayoría de los casos, salvo en el convenio sobre los recursos del alta mar, que introdujo unas normas novedosas en cuanto a la conservación de esos recursos que en principio se consideraban inagotables y que a partir de ese momento ya la conciencia global llamaba a una reflexión en cuanto a su protección para que no fuesen sobreexplotados. Principalmente codificó un derecho ya existente, algunos recientes, como era la situación de la plataforma continental, pero sin embargo otras reivindicaciones por parte de los estados no fueran acogidas en estas convenciones tempranas, principalmente lo atinente a los estados archipelágicos y otras figuras que fueron surgiendo, porque en aquel momento ya se habían reivindicado, por ejemplo, lo que se denominaba el mar patrimonial, que era el punto de partida de la zona económica exclusiva. A partir de esos convenios, no nada más estaba regulado por esas normas convencionales que estaban en estos textos internacionales, es decir, los tratados que acabo de mencionar, sino también todavía existía la costumbre internacional en cuanto a otras figuras, que si bien no habían sido codificados en estos textos, también los estados en sus prácticas las habían recogido. Pero a su vez, a partir de ese momento se produjo un proceso sumamente interesante dentro del marco de la comunidad internacional, que fue que muchos estados, principalmente estados africanos y asiáticos, lograron su independencia y se incorporaron a la comunidad internacional y siguieron adelante con sus reivindicaciones en cuanto a distintos espacios acuáticos y otros derechos que se pretendían, y preocupados también con respecto a los recursos naturales, a la contaminación, a los fondos marinos a mayores profundidades, que llamó a un momento histórico mediante el cual se llevó a cabo la convocatoria de una tercera conferencia sobre el derecho del mar. Y fíjense que llamó a la tercera conferencia porque en 1960 se había llevado a cabo la segunda conferencia sobre el derecho del mar, que principalmente pretendía tratar aspectos puntuales, netamente la extensión del mar territorial, pero que no concluyó exitosamente mediante un texto internacional y por tanto resulta muchas veces olvidada, y entonces se salta, si se quiere, de la primera conferencia a la tercera, que fue un magno evento dentro de la forma de negociación de los tratados, de las convocatorias a las reuniones de los tratados, y se extendió durante 10 años. Y como era lo que se denominaba una especie de package deal, es decir, un acuerdo global que englobaba esa serie de normas, tuvo la particularidad de que no se admitían reservas. Y entonces los que no estaban de acuerdo con una regulación en particular, pero o no la firmaban o firmaban en contra. Y 4 estados firmaron en contra del convenio, a pesar de que participaron activamente, y particularmente el caso de Venezuela, que participó activamente la primera sesión
se llevó a cabo en Caracas cuando se inauguró el Parque Central en 1973, y la última iba a tener lugar en Caracas y se iba a llamar el convenio de Caracas sobre el derecho del mar, y la sede de la autoridad iba a ser aquí en Caracas, y sin embargo, como consecuencia de las particularidades que dieron pie a la objeción de Venezuela y al voto salvado, que claramente en la declaración del embajador Aguilar, al final, del acta final y mediante la firma en contra del convenio, señaló que Venezuela objetaba lo que ya había observado en las reuniones de la conferencia, directamente la forma de limitación del mar territorial, que era el artículo 15, que todavía mantenía la línea media y la equidistante para delimitar, que se apartaba, si se quiere, de la tendencia que había marcado la jurisprudencia internacional de tomar en cuenta las circunstancias extraordinarias y la solución equitativa a las controversias. Igualmente objetaba el concepto de islas, que era el artículo 121, porque había agregado un ordinal adicional a la definición que existía con anterioridad en los convenios de 1958, porque hablaba, distinguía las islas de las rocas, y las islas eran aquellas que mantenían actividad económica propia o vida humana, y Venezuela, como ustedes saben, tienen todavía pendientes de limitaciones por el caso de los monjes y también de la isla de las aves, porque con las islas de las aves ha delimitado ya con los principales países que se encuentran en esa área acuática, salvo la de las Indias Occidentales, que han objetado el concepto de islas, que manifiestamente ha sido reconocido en los otros convenios bilaterales, pero y así como también mediante el mecanismo forzoso de solución de controversia. Ahora bien, el resto de las normas forman parte, en primer lugar, de algunas que se desarrollaron de los convenios de Ginebra de 1958. Otros recogen costumbre internacional que ya están plasmadas inclusive en las leyes venezolanas, partiendo de la ley que declaraba la zona económica exclusiva de 1978, la modificación del artículo 4 de la ley de navegación, hoy derogada, de 1998, y principalmente cuando se aprobó la ley orgánica de los espacios acuáticos, que recoge una serie de instituciones, muchas de ellas incorporando textualmente con algunas modificaciones las normativas que aparecen en el convenio de Montego Bay, que es el convenio sobre el derecho del mar de 1982, mencionándolo inclusive en cuanto a la explicación de motivos del convenio, de la ley que se aprobó en el decreto ley en aquella época, con las leyes habilitantes, las 49 leyes habilitantes. Una de ellas que sí se discutió fue la ley orgánica de los espacios acuáticos, que me tocó presidir la subcomisión del comité relator, que también integraba, que desarrolló también la modernización de las leyes marítimas, incluyendo la ley de comercio marítimo, la ley general de marina, la ley de puertos, y la ley de procedimiento marítimo. Ahora, si un Estado no objeta una costumbre internacional, bueno, la acepta, porque solamente aquellos que son objetores permanentes son aquellos a los que no se les puede oponer la costumbre internacional. La mayoría de las normas que aparecen incorporadas en el convenio sobre el derecho del mar de 1982, bien ya estaban incorporadas en el convenio de Ginebra, con algunas modificaciones que surgieron de prácticas posteriores, o bien se desarrollaron en ese periodo, de manera tal de que, salvo aquellas que Venezuela ha objetado persistentemente, que no son otras que aquellas por las cuales firmó en contra y los manifestó de forma expresa, inclusive indicando que no objetaba la totalidad del texto del convenio, entonces nos deja ver la interpretación que se debe hacer en cuanto a las normas que regulan el derecho marítimo con respecto a nuestro país, y en caso de controversia, cuáles serán las normas que se van a aplicar. Bueno, me dijeron que fuese muy breve en esta introducción, pero estoy abierto a una discusión que va a tener lugar seguramente ahorita. Oye, muchas gracias, Francisco, por esta extraordinaria disertación introductoria sobre un tema que es amplísimo, pero bueno, justamente
La idea es ahora pues abrir este conversatorio pues al resto de los que nos acompañan. Y bueno, la dinámica es que, como ya los que nos siguen con regularidad, tienen en su pantalla un botón con el que piden el derecho de palabra para habilitarles el micrófono y que participen pues de esta actividad. Ahora bien, Francisco, la primera pregunta con que quiero yo, digamos, iniciar la conversación contigo y ha sido objeto de pregunta por parte incluso de funcionarios. La primera es la siguiente: los convenios internacionales, ¿qué rango tienen con respecto al resto de las leyes en un país? A ver, en caso de Venezuela. Bueno, una vez que un Estado, en general, incluyendo Venezuela, se hace parte de un tratado, bueno, indudablemente es obligatorio. Estos tratados son de derecho internacional público, en realidad regulan las relaciones entre los Estados. Entonces, sin lugar a dudas, inclusive las normas de un tratado, si bien no obligan a un Estado, si son normas consuetudinarias, entonces está obligado no en tanto que las normas del tratado, sino la costumbre internacional que aparece allí recogida. Entonces, un tratado, una vez que se aprueba de acuerdo a las formalidades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, que pasa por la Asamblea Nacional, los tratados se aprueban en la Asamblea por la forma de ley, y después, entonces, porque no es solo la firma del tratado es, muchos la firman reservándose el cumplimiento de normas internas, pero la firma de los tratados lleva después a la ratificación del tratado, que es aquella manifestación de voluntad realizada por el Estado una vez cumplida con su legislación interna. Ok, entonces podemos decir que una vez que los convenios cumplen con todas las formalidades y son pues aprobados, en este caso por el órgano competente, que en Venezuela es la Asamblea Nacional, y ratificado pues me imagino, por la Presidencia de la República, entonces pasan a tener un nivel supralegal, ¿no? Digamos que en todo caso, a nivel entre la Constitución y las leyes, ahí se ubicarían este tipo de convenios y, bueno, son de obligatorio cumplimiento. Se aprueba una ley ratificatoria, una ley que emana de la Asamblea General, y que da como una autorización, indudablemente, al Ejecutivo Nacional, que lleva las relaciones internacionales, bueno, de ratificar o adherirse al Tratado Internacional. Okay. Esto, por ejemplo, con relación a la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y a todas las leyes del marco jurídico nacional, entonces esta Convemar, digamos, si hay ¿qué pasa si hay, por ejemplo, algún conflicto entre una ley nacional y una convención debidamente firmada o ratificada por la República? Hay mucha jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que señala que un Estado no puede alegar su legislación interna para cumplir sus obligaciones internacionales. Los tratados establecen obligaciones internacionales. La fábrica, el primer caso fue de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la fábrica Chorzów, así es. Pero en todo caso, ya ha habido otras decisiones posteriores, pero en todo caso, lo que sí es cierto es que, bueno, Venezuela no es parte del convenio de 1982, como ustedes saben, pero como les dije, se coge una serie de costumbres internacionales. Y además la ley orgánica de los espacios acuáticos también regula muchas de esas normativas, inclusive incorporándolo, como yo le dije. Fíjate tú, muy interesante ese comentario que tú haces, porque también en días recientes surgió una pregunta con unas personas que estábamos conversando acerca de eso. Los abogados generalmente, cuando se habla de la Convemar, siempre dicen, epa, un momento, Venezuela no ha suscrito la Convemar de 1982, pero sí suscribió, digamos, o esta serie de conferencias y de acuerdos que datan de 1958, como tú has ido explicando, luego en el 60, una serie de conferencias. Entonces, mi pregunta orientada a esta situación. Nosotros participamos y ratificamos en los años 60, 58 al 60 y tanto, las conferencias que se hicieron en Ginebra, creo que fue ahí donde se realizaron, pero no suscribimos.
Pero entonces Venezuela se obliga a algunas cosas de la 82, sí funciona eso. Bueno, pero es que no te olvides que ese no es el único tratado que firmó Venezuela. Venezuela firmó tratados de limitación con varios países. Bueno, por ejemplo, la ley orgánica de los espacios acuáticos insulares no toca el tema de los estados archipelágicos, pero sin embargo en el tratado que firmó de limitación con Trinidad y Tobago en 1990 lo reconoce como estado archipelágico. Y entonces, y las vías de navegación también archipelágicas que están regidas por el convenio. Y como les digo, las prácticas de Venezuela, que se reflejan no nada más en su ley, sino en sus actos unilaterales que también crean obligaciones a nivel internacional. Entonces, y además no objetado, porque el meollo del asunto, si un Estado reivindica un área determinada o una práctica en cuanto a su extensión y otro Estado no objeta esa extensión, está reconociendo dentro del marco del derecho internacional esa práctica reiterada, porque la considera obligatoria, que es el némesis de la costumbre internacional y los elementos que la conforman. Ok, entonces en materia de derecho internacional, pues la costumbre es fuente de derecho, ¿no? Y en este caso un convenio, pues evidentemente sería, aunque no esté suscrito por la República de pleno derecho, pero al haber objetado solamente 4 elementos, dices tú, y el resto pues haberlos, o sea, no objetarlos reiteradamente, entonces bueno, se asume que sí, que deberíamos estar obligados al cumplimiento de eso. Pero no por el convenio, porque Venezuela no es parte del convenio, sino por la costumbre que se ha desarrollado como consecuencia que ya existía o se ha desarrollado como consecuencia del convenio. Ok, perfecto. Pero no por el convenio, sino por costumbre. Para poderlo obligar, tendría que haber ratificado el tratado. Lo obliga en tanto que costumbre internacional. Además que habían otras que ya estaban recogidas en el convenio de Ginebra, en los 4 convenios, algunas modificadas por la práctica de los estados. Más la ley interna venezolana que recoge una serie de normativas que también están inspiradas en el convenio del 82 y bueno, en la práctica internacional en sus relaciones internacionales por parte de la República. Y bueno, excelente. Muchas gracias por esa aclaratoria. Bien, los que nos acompañan, los participantes, pues están invitados también a pedir el derecho de palabra, a comentar, a conversar, pues, con nuestro consultor jurídico, el doctor en Derecho Francisco Villarroel Rodríguez, que es nuestro invitado especial sobre este tema del derecho del mar. Y bien, a ver si alguien se anima para hacer alguna inquietud. Nos acompañan incluso varios abogados esta noche. Bien, con respecto, por ejemplo, a lo que entre convenios, Francisco, por ejemplo, entre un convenio internacional como es el convenio sobre el derecho del mar y el convenio de búsqueda y salvamentos marítimos que es de 1980 y creo que fue de 1982 o de 1989, ahora me quedó la duda. Ese es otro convenio internacional que Venezuela ha suscrito, que es el de búsqueda y salvamentos marítimos. Eso, y ese sí lo ratificó de pleno derecho, digamos, la República. Ese convenio priva por sobre la legislación nacional, por ejemplo, de igual manera, ¿verdad? Bueno, como te dije anteriormente, las relaciones internacionales entre los estados están reguladas por los tratados internacionales y la costumbre internacional. Y hay reiterada jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, según la cual los estados no pueden alegar su derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales. Si un estado ha firmado un tratado, ha asumido una obligación internacional como consecuencia de ese instrumento internacional. Y no puede excluirse de esa obligación alegando inclusive un cambio en su legislación interna o un derecho interno existente, porque ya manifestó esa voluntad en el concierto de las naciones. Entiendo. Bien, en una conversación, en estas conversaciones que te he comentado, surgió esta duda, e incluso la fundamentación es sobre la soberanía de un país, que la soberanía de un Estado no puede estar por encima
del derecho de otro estado o del marco internacional, pero tú insistes, o sea, con lo que tú nos estás explicando, que en el momento que por lo menos se suscribe un convenio de esta naturaleza, pues evidentemente Venezuela, o sea, eso adquiere un rango supralegal para de donde los estados pues se comprometen para su cumplimiento. Bueno, es que la manifestación de voluntad de un estado accediendo a un tratado internacional, salvo que lo denuncien, porque también lo puede denunciar, es una manifestación de su propia soberanía, porque la manifestación de voluntad de un estado para acceder a un tratado internacional, además que se hace a través del cumplimiento de las normativas internas que dan pie a ese compromiso. Muy bien, tenemos a Ale acá, nos pidió el derecho de palabra. Ale, buenas noches, bienvenido, por favor, puedes presentarte y tomar la palabra. Habilita tu micrófono, perfecto. Buenas noches a todos los participantes en este conversatorio. Doctor Francisco, en vista de que Venezuela no suscribe el tratado de 1982 y a la inexistencia de una ley que regule la competencia, una ley nacional, ¿cuál sería el tratado con mayor relevancia o la norma consuetudinaria con mayor relevancia e importancia sobre los derechos del mar en Venezuela? Bueno, Venezuela sí tiene una ley, ¿no? Que es la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, con sus distintas reformas, que inclusive derogó otras leyes preexistentes, incluyendo la ley que declaraba la zona económica exclusiva del 78, y la ley del 56, que regulaba también el mar territorial, la zona contigua y la plataforma continental, y que principalmente, como le dije, incorporó algunos aspectos del convenio sobre el derecho del mar del 82 a nuestra legislación interna. Y entonces esa ley regula el derecho del mar en Venezuela. Y por otra parte, Venezuela es parte de los convenios de Ginebra de 1958. Es decir, que desde el punto de vista convencional, bueno, forma parte de esos tratados y que lo obligan con respecto a los otros estados que también forman parte de esos tratados. Porque no basta que un estado forme parte de un tratado internacional para que se aplique una controversia determinada. Los dos estados que están involucrados en esa controversia tienen que ser parte del mismo tratado internacional. Si no son parte del mismo tratado internacional, entonces la controversia está regulada por la costumbre internacional. Ahora, Venezuela no es parte del convenio de 1982, de manera tal de que la que pudiese regular una controversia en cuanto al derecho del mar, bueno, sería indudablemente, como le dije, esa práctica reiterada que han asumido los estados como obligatoria. Y en todo caso, la Corte Internacional de Justicia, que si bien cuando decía una controversia nada más obligatoria entre los estados que están involucrados en ella, sí es fuente en cuanto a la interpretación de las normas jurídicas que normalmente son referencia con las decisiones posteriores que puede adoptar la Corte Internacional de Justicia, pues se ha desviado porque no son vinculantes tampoco las decisiones. No tienen la forma del case law que normalmente tiene el derecho anglosajón, sino que no son vinculantes para decisiones posteriores. Pero la interpretación es importante, porque muchas veces se hace reiterada con otras decisiones posteriores. Entonces, bueno, principalmente la ley orgánica de los espacios acuáticos, que es la ley interna que regula esa materia. Hay algunos aspectos también sobre el derecho del mar que aparecen en la ley de comercio marítimo, principalmente en los artículos iniciales, con los convenios de Ginebra, que Venezuela ha acogido esos principios de manera convencional, pero se desprende de haberse formado parte de sus tratados, y la costumbre internacional. Bien, Francisco, yo creo que tú tienes una especialidad en materia, creo que de derechos humanos, por ejemplo. Las convenciones, los tratados de derechos humanos. No tengo derechos humanos, pero tengo un libro que tengo un capítulo sobre los derechos humanos, pero no, okay. Mi especialidad es derecho del mar y derecho internacional en general. Pero ahora los tratados. No, mis capítulos lo tratan. De derechos humanos, la pregunta es, no se te oye, Luis. Disculpa, sí, tenía cerrado el micrófono. Le decía que
los convenios o tratados relacionados con los derechos humanos, pareciera que la Constitución venezolana sí los menciona como de un rango aparentemente pues o igual o superior a nivel constitucional, dejando los otros convenios simplemente un pequeño escalón abajo, pero insisto, por encima de la normativa nacional una vez que se suscriben. La Sala Constitucional venezolana interpretó eso y no fue de esa opinión. Dijo que no tenían un rango sobre la Constitución. Tenían un rango supralegal, va encima de la ley, aunque la misma Constitución dice que consagra el principio de que las normas de derechos humanos siempre se desarrollan, y entonces la que más beneficia es la que debería aplicarse, aunque no esté consagrada puntualmente en la Constitución de la República, porque no se olviden que es una garantía mínima lo que se mantiene en cuanto a los derechos humanos, porque están en pleno desarrollo. Bueno, entre los derechos humanos están los derechos al medio ambiente, por ejemplo, que muchos podrían decir que se están violando últimamente, pero la interpretación que ha dado la Sala Constitucional no es que está por encima de la Constitución, como norma fundamental del Estado. Ok, perfecto. Bueno, muy buena la aclaración. Yo no soy tampoco especialista netamente en esa materia, pero como atañe al derecho internacional, lo trato en uno de los capítulos de mi libro de Derecho Internacional Público. Y he hablado de eso, pero no me voy a llamar especialista, porque en Venezuela uno que trata la materia de forma más cotidiana. Excelente, muchas gracias, Villarroel. Bien, ¿alguna pregunta de parte de los que nos acompañan esta noche? Por favor, tomen el micrófono y vamos a ampliar pues esta serie de preguntas en este conversatorio que es para que todos participen, ¿no? Por ejemplo, bueno, estuvo muy bien la pregunta anterior, por ejemplo, también en cuanto a la Convemar, regula también los temas, bueno, regula el tema del derecho internacional marítimo, de lo que son las fronteras marítimas, en qué, digamos, qué aspectos Venezuela debería desarrollar con mayor fuerza, por ejemplo, asuntos que nos interesan y que están relacionados con lo que es el derecho al mar, como pueden ser, por ejemplo, las fronteras marítimas, Francisco. Bueno, el ejercicio de la soberanía efectiva sobre los espacios acuáticos siempre es un aspecto fundamental de todos los estados, no nomás Venezuela. Los aspectos medioambientales también son fundamentales, que algunas veces se la descuidan los estados y tienen una consecuencia para las generaciones actuales y futuras. La explotación de los recursos pesqueros, que a nivel global están sobreexplotados, es una preocupación de todos los estados, debería serlo de Venezuela. La protección de la zona costera en general, muchas veces amenazada inclusive con respecto a especies invasoras. O sea, muchos aspectos que son importantes. El mantenimiento de la vía de navegación, que muchas veces son fuente de catástrofe, inclusive medioambiental, sobre todo para un país que es exportador de petróleo. Y que en otras oportunidades, bueno, ha habido accidentes que han llamado a la reflexión y han afectado a comunidades pesqueras y otras actividades importantes de las economías locales. Participar activamente en los organismos de los que forma parte Venezuela como consecuencia de la responsabilidad de la responsabilidad civil por derrames de hidrocarburos, que algunos se ha perdido la influencia por la falta de participación o por la participación de personas que no están relacionadas con el área. Entonces, todos esos elementos son fundamentales para tomar en consideración en cuanto al ejercicio de la soberanía de la República sobre sus espacios acuáticos, sobre otros aspectos que están tratados en el marco del derecho al mar. Bien, bien, bueno, muy interesante. A ver, ¿hay alguna inquietud o quisiera alguien pues hacerle alguna consulta al doctor Villarroel, aprovechando este conversatorio que tenemos regularmente todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche por el canal de ONSA Venezuela a través de Telegram y que posteriormente pues distribuiremos a través también de nuestras redes sociales. Y bueno, el doctor Francisco Villarroel, pues además como consultor jurídico de la organización, pues también maneja otros aspectos que bueno, tiene que ver en general con el derecho marítimo, ¿no es así, doctor? Entonces, sí, por ejemplo... No quiero dejar de mencionar un aspecto también interesante, por ejemplo, en cuanto a que el Estado debe mirar hacia el mar y no darle la espalda al mar como se dio por mucho tiempo, que se le dio un impulso importante cuando se desarrollaron y se modernizaron estas leyes
que mencioné con anterioridad, que regulan la materia marítima en Venezuela. Pero, sin embargo, una jurisdicción especial que se había creado bajo el impulso en ese momento de la Corte Internacional de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia. Lo de vieja guardia todavía lo confundimos, la llamamos Corte Suprema de Justicia, porque cuando uno se graduó de abogado, esa la denominación que tenía. El Tribunal Supremo de Justicia, bueno, haber prácticamente mermado una jurisdicción que es tan importante como eran los tribunales de la jurisdicción acuática, que eran los tribunales marítimos, que le habían dado un ejercicio de soberanía sobre los espacios acuáticos, quizás porque las personas que estaban allí no lo entendían o no sabían de eso, que se hacían llamar, o trataban de hacerse llamar conocedores de esa materia o intereses mezquinos, pero le causaron un daño precisamente el ejercicio de la soberanía con la eliminación de esa jurisdicción que era tan relevante a mi juicio. Pero bueno, eso es otra de las cosas que hay que considerar. Francisco, hablando ya de este tema de las competencias, en el caso de los tribunales, la legislación nacional, la jurisdicción, ¿qué ha habido de la existencia de fiscales especializados en el derecho marítimo? Porque en muchos casos vemos que a veces los tribunales marítimos quizás han sido subutilizados o digamos quizás algunos delitos o violaciones a las leyes no han ido directamente a tribunales marítimos porque los fiscales que los toman normalmente, hasta donde yo recuerde, eran fiscales ordinarios, pues, o quizás especializados en unas materias, pero no marítimos. Nosotros tenemos unos fiscales marítimos, no sé cómo les llamarían, que puedan y que conozcan, sean especializados en esta materia para ir a procesos por ejemplo, judiciales. Bueno, hay un fiscal marítimo. Debo reconocer que la Fiscalía inclusive mandó a estudiar a una joven auspiciada por la Fundación Nippon a Malmor, y se graduó de Derecho Marítimo, de manera que sí ha habido una preocupación con respecto a eso. Los tribunales marítimos no eran tribunales penales, eran tribunales que conocían de responsabilidad civil, de aspectos comerciales, que son fundamentales para el desarrollo económico de un país, dentro de los eslabones que componen precisamente todo lo referente al tráfico marítimo. Fueron pensados para eso. Pero sí hay un fiscal, hasta el último conocimiento, porque las cosas cambian todos los días, había un fiscal marítimo que nombraron. Antes había un fiscal aeronáutico nada más, Morales creo que se llamaba, estaba muy preocupado en esos asuntos, muy involucrado, y después esto se subió bajo el auspicio de la Asociación Marítima de Derecho Marítimo, de la misma Fiscalía y las preocupaciones de otros entes, el nombramiento de una persona para que se dedicara a eso, de manera puntual. Pero los tribunales marítimos tenían otra competencia. En un principio tuvieron una gran actividad. La crisis económica y el control de cambio, bueno, mermó, porque nadie iba a demandar aquí, se podía demandar porque los buques tocan puertos, y entonces demandan donde les permite la recuperación de la totalidad del daño causado y que conforma parte de la reclamación que tienen planteada con respecto a los intereses del buque, ¿no? Pero bueno, lo que sí debo mencionar es que conocí a esta joven que estudió en Baltimore y se graduó con una alta puntuación recientemente, antes de mi último viaje. Sí, creo que el que tú comentaste, de apellido Morales, es un fiscal que siempre yo lo he visto participar. Bueno, su especialización o su especialidad es marítimo y aéreo, pero con un enfoque evidentemente, bueno, penal, porque es fiscal, pues, para los accidentes aéreos y marítimos, ¿no? Especialmente para la parte de accidentes. Bueno, en ese momento era aéreo, nada más, pero yo la verdad es que yo no sé si sigue la fiscalía, lo conocí hace mucho tiempo. Sí, correcto. Bien, bueno, por cierto, bueno, que hablando de este tema de búsqueda y salvamento, me gustaría pues también extenderte la invitación en otra oportunidad para hablar sobre específicamente el convenio de búsquedas y salvamentos marítimos que suscribió la República en su oportunidad, sobre todo por el desarrollo que se está haciendo ahorita del reglamento de búsqueda y salvamento, ¿no? Donde, bueno, está recogiendo muchas cosas que están en la legislación
pero también yo creo que es importante que recoja algunos aspectos interesantes que están en esos convenios o en ese convenio particular y que, bueno, pues tener una conversación, una charla, pues contigo sobre el contenido de este convenio, pues sería bien interesante. Bien, con mucho gusto, pero no te olvides, disculpa que te interrumpa cada rato, pero no te olvides que un reglamento no puede contradecir a una ley. Es innecesario, inclusive, la práctica que tienen aquí en Venezuela es que inclusive incluyen en los reglamentos definiciones que están en la ley. Porque la definición de un reglamento no puede contradecir la definición que está en la ley. Y un reglamento también mucho menos puede contradecir a un convenio internacional donde se ha obligado el Estado. Es una cuestión de la técnica que se debe utilizar de aquellos que son los relatores de una norma determinada. Un reglamento que es una interpretación legal y se desprende de una ley. Porque lo que permite precisamente establecer normas para el cumplimiento de esa ley. Entonces, todo lo que contradiga el reglamento a la ley, cuando se haga la interpretación de la misma, que normalmente se hace por los tribunales de la República, bueno, indudablemente van a costar esto que te estoy señalando. Excelente comentario. Sí, es importante destacar eso, ¿no? Que si un reglamento no o va en contra de alguna norma legal, pues simplemente está sujeto a una acción de interpretación que haga la corrección del caso o nulidad, ¿no? No es válido una norma que contradiga una norma reglamentaria que contradice a una ley, no tiene valor alguno. Como no tiene valor una resolución que pretenda contradecir un reglamento, una ley o un tratado internacional o la misma Constitución. Porque hay un orden jerárquico de las leyes, que solo sabe cualquier estudiante de Derecho, cuando le hables de lo que se denomina la pirámide de Kelsen, que eso lo aprenden en la primera, cambio no va a llegar al aula el primer día. Claro, bueno, eso lo aprenden los abogados, pero algunos funcionarios no lo tienen claro, ¿no? Y bueno, eso es interesante, incluso pues ciudadanos al respecto. Le voy a dar la palabra a la abogada Janet Pérez Fernández, que nos acompaña el día de hoy, miembro de la Comisión Permanente para la Revisión de la Normativa Acuática Nacional de ONSA, así como también lo es nuestro consultor jurídico. Janet, muy buenas noches, qué bueno que vas a participar en este conversatorio activamente y te cedo la palabra. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Mi pregunta es simplemente, quería saber su opinión sobre la conferencia que se está llevando intergubernamental sobre la biodiversidad marina de áreas más allá de la jurisdicción nacional. Está en proceso ahorita de discusión, ¿verdad? En su quinta ronda que comenzó esta semana y que finaliza el 3 de marzo. Me gustaría saber su opinión en líneas muy generales, por supuesto, de la importancia de esa conferencia intergubernamental que está tratando este tema tan importante. Bueno, a mí me parece extraordinario. Ya tiene sus antecedentes. Pues está el convenio de Nueva York, que trataba también sobre esos aspectos. E inclusive en la COVEMAR, que el convenio sobre el derecho del mar de 1982 también habla de las especies, de la conservación de los recursos, trata temas puntuales como las especies anádromas, catádromas, las altamente migratorias o las transzonales, que no pueden estar bajo la conservación nada más de un solo estado, sino que tiene que haber un concierto de todas las regiones. Y ya en el convenio de 1958, uno de ellos trataba también la conservación de los recursos pesqueros. Pero hay un drama internacional, se ve todos los días, inclusive en la prensa, cómo y la contaminación de los mares que afecta a los recursos pesqueros, que evidentemente no son inagotables y que están siendo sobreexplotados. Cualquier iniciativa, el problema no es nada más que se aprueban los convenios internacionales, porque muchas veces hay estados que participan activamente en la conferencia y después nunca aprueban ningún tratado internacional, como es el caso de Estados Unidos, que aprueba muy pocos tratados internacionales a pesar de auspiciar tantas conferencias internacionales o participar activamente. Entonces, la voluntad del Estado de participar en discusiones tiene que llevarlo necesariamente a la aprobación del tratado internacional, porque ahora los tratados no codifican nada más costumbres internacionales, sino que desarrollan normas nuevas, que ya se vio de forma incipiente en el convenio sobre el derecho del mar de 1982. La iniciativa es buena, ha sido un resultado importante. Bien, muchas gracias, Janet. No sé si quieres
ampliar o comentar algún asunto adicional. Muchas gracias, doctor Villarroel. Janet. Ok. No, está bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted por la acotación que acaba de hacer. Gracias por la pregunta tan interesante. Chévere, sí. Janet Pérez Fernández está contribuyendo, colaborando con ONSA, es miembro honorario de ONSA también, y está en este momento, pues, colaborando con la relatoría del reglamento de la Marina Deportiva, Turística y Recreacional de Venezuela, así como, bueno, en general de toda lo que es la normativa acuática nacional, a través de esta comisión permanente, donde pues también evidentemente participa nuestro consultor jurídico, el doctor Villarroel. Bien, bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o desea pues participar, haciéndole pues presentándole algún elemento para continuar este conversatorio, pues podríamos dar por concluido pues esta sesión. Insisto, pues si quieren hacer alguna consulta o hablar pues de diversos temas, evidentemente relacionados pues con el tema que estamos manejando hoy pues bueno, veo que todos han estado muy atentos, doctor Villarroel, parece que ha sido bastante explícito en su participación y en la actividad del día de hoy. Así que voy a dar por concluido este conversatorio, no sin antes darle la palabra al doctor Villarroel y agradecerle pues por su tiempo, y al finalizar esta sesión que está siendo registrada para luego pasarla a través de nuestras redes sociales, podemos quedar unos minutos más conversando ya fuera de lo que es el registro videográfico de este conversatorio. Doctor Villarroel, sus últimas palabras de despedida en este conversatorio antes de cerrar el registro videográfico. Bueno, yo para despedirme le doy las gracias a todos los que acudieron a escuchar estas breves palabras y estas discusiones que han surgido en esta temática tan interesante, que es muy importante su difusión, como lo ha hecho el día de hoy ONSA, y seguimos adelante con cualquier otro evento. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, doctor Villarroel. Muchas gracias a todos por participar. Vamos entonces a dar por concluida la grabación de esta sesión, y si desean permanecer algunos minutos acá, pues con mucho gusto lo pueden realizar. Muy buenas noches, muchas gracias.